Todos y cada uno de nosotros debemos aprender a lidiar con el miedo y con la incertidumbre de nuestra vida. Todos estamos pasando por momentos inciertos e incluso difíciles, y puede haber muchos miedos. Puede haber un miedo al perder el trabajo, o incluso miedo si ya lo perdiste. Perder tu hogar, no tener que comer, el tema de la salud, y algunos han llegado a tener un miedo a un grado preocupante. Muchas cosas pueden producir miedo en nuestra vida. Y aparte de todo esto, Dios nos dijo que no deberíamos de vivir con tantos miedos. Y alguien dirá: ay, pastor, es que si supiera, yo tengo tantas razones para temer. Eso no es cuestionable, hermano. Yo sé que las tienes. Pero ¿cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que la Biblia me dice al respecto en esta área? Qué hermosos textos, hermanos, en Isaías 41:10. Y vayamos a la Biblia al decirnos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y qué bendición el hecho de tan solo leerlo. Pero Dios nos dé la gracia y la fe para experimentar este pasaje esta semana y verdaderamente estar fuera de estos miedos. Y el pasaje sigue diciendo: he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y me encanta el siguiente texto: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Hermanos, debemos saber quién es quien nos lo dice. Dios Todopoderoso nos dice esta mañana: no temas, yo te ayudo. Dios nos ayude, hermanos, a crecer nuestra fe en este libro y en sus promesas. Nuevamente, una de las palabras más repetitivas de toda la Biblia es: no temas. ¿Por qué será, hermanos? Porque Dios nos conoce, reconoce lo vulnerable que somos y nos lo recuerda en repetidas ocasiones. Pero solamente admira el versículo 10, hermano, las primeras dos palabras: no temas. ¿Cómo describirías tú el miedo? El miedo es un sentimiento muy malo, hermanos, y muy fuerte. Hay muchas personas que tienen miedo, sin embargo, nunca lo aceptan. Piensan que es un símbolo de debilidad el reconocerlo. Pero uno debe reconocerlo y responder bíblicamente, hermanos, incluso pensando en la vida de Josué. Dios le dijo: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Y vaya que Josué no era un hombre cobarde, pero la responsabilidad que tenía era tan grande que era digna de temer. Y Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo. En la Biblia, queridos hermanos, hay dos clases de miedo. Hay un miedo, hay un temor que es bueno. Y tú dirás: ¿pero qué clase de temor puede ser bueno, pastor? Claro que sí, hermanos. En la Biblia hay un miedo, un temor que es correcto y necesario en toda vida de un hijo de Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7 y recordemos este pasaje. Proverbios capítulo 1, versículo 7, hay dos clases de temores. Y dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay un temor que es muy bueno y muy necesario para todos los hijos de Dios, de temer a nuestro poderoso Dios, hermanos. Los insensatos, dice a continuación, desprecian la sabiduría
y por ende despreciarán la enseñanza. Ahora, no solo es bueno temer a Dios, sino que es el principio para obtener sabiduría, hermanos. Y que nos demos cuenta que nuestro Dios es un Dios santo y que azota a todo aquel que toma por hijo, dice Hebreos. Y ahí tendremos verdaderamente temor de Dios, hermanos. Me atrevo a decir que vivimos en una generación sin temor de Dios. Por eso no tienen a Dios en alta estima. Por eso muchas personas no leen la Biblia, tratan de hacer su propia voluntad sin considerar a Dios y hacen lo que sea. Y miren el contexto, hermanos. Un texto me dice que el temor de Dios es el principio de sabiduría. Y más adelante en el mismo capítulo, verso 25, mira lo que dice. Leeré del 25 al 29. Sino que desechasteis todo consejo mío, y fíjate, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré, este es el Señor, hermanos, en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ojo con lo que está a continuación, hermanos. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. La Biblia me indica, hermanos, que tener temor de Dios es una decisión. Y no escogieron, y Dios nos dé cristianos que escojan tener temor de Dios, hermanos. Nunca pierdas tu temor de Dios. Todo cristiano debe tener esa clase de temor, y ese temor es mi amigo, porque me guarda de tomar decisiones insensatas, al saber que mi Dios es fuego consumidor, hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Existen bendiciones al temerle. No todo temor es malo. Dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate lo que está a continuación: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salmos 34, 7, uno de los pasajes más bonitos y exhortantes de la Biblia, que nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes, hermano? De los que le temen, y ojo, y los defiende. ¿Quieres tú que Dios te defienda, mi hermano? Ten temor de Dios. Escoge tener temor de Dios cada día de tu vida, ya que la Escritura nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. Vivimos en una generación con muchos temores, y el único temor correcto y bíblico es el temor a Dios, hermanos. Pero alejándonos de hablar del temor de Dios y pensando en tantos temores y tantos miedos con los cuales podemos vivir, hay algunos miedos por ignorancia. Algunos cristianos aún tienen la incertidumbre de ir al cielo. Esto es una verdadera tragedia, hermanos. En una ocasión, después de evangelizar, estábamos platicando y surgió la pregunta, y se le hizo a una persona de la iglesia ya hace probablemente 5 años. Y se le dijo: bueno, y si usted muriera el día de hoy, ¿estaría 100% segura de ir al cielo? Y contestó la hermana: pues un 95, pastor. A veces hay miedos por desconocer su palabra. La Escritura nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene. No dice tiene el 95 ni el 99.9, mis hermanos. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y qué tristeza que iglesias prediquen que la salvación se pierda. La salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios, su sacrificio y su gracia, hermanos.
Por eso una persona dijo: cuando me vi a mí mismo, vi que era imposible salvarme, pero cuando vi a Cristo, vi que era imposible perderme. Personas viven con dudas. ¿Cuántas personas viven, hermanos, con tantas dudas? Incluso cristianos, hermano, se atreven a dudar este libro, hermanos. Se atreven a dudar las promesas que un Dios santo, que un Dios, hermanos, eterno e inmutable nos hizo. Si tú te atreves a dudar en su palabra o en sus promesas, serás esclavo del miedo toda tu vida. Debes reposar en que esta es la palabra de Dios y creer todo lo que nos dicen. ¿Cuántas veces nuevamente Jesús dijo: no temas, no temas, no temas? Y se pudiera empezar, hermanos, una serie de mensajes sobre las veces que Jesús dijo no temas en el Nuevo Testamento. Te recuerdo, hermanos, que Pablo le dijo a Timoteo en aquel pasaje conocido de 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Punto número 1, había dicho que hay temores que son buenos. El temor de Dios es un buen temor, pero también hay temores que son malos, hermano, y que nos acongojan de una manera terrible. ¿Por qué hay tantos miedos? Debemos de reconocer, hermanos, que la mayoría de esos miedos no vienen de Dios. ¿Has tenido miedo en estos días y no has sabido qué hacer? Personas viven con tantos miedos y ojo, hermanos, esos miedos te llevan a muchas consecuencias. Hablando con personas: ¿y qué tal si me deja mi esposa, mi esposo? ¿Qué tal si mis hijos se van a las drogas? Y personas que constantemente batallan con miedos, hermanos, que verdaderamente tienen que robarte la paz. El miedo te puede esclavizar, hermano, y te sentirás paralizado y no sabrás qué hacer. Ahora, hermanos, una cosa es el temor normal. Si yo voy caminando por la calle y veo una víbora, es normal y sabio temer y irte para el otro lado, ¿verdad? No ser como Eva y ponerte a platicar ahí por el Messenger de nada, ¿verdad? Alguien le servirá por ahí. Pero hermanos, hay miedos normales, pero hay miedos que no son normales, hermano. Y de esos son de los que quiero hablar esta mañana. Una preocupación excesiva por todo lo que estás cargando. Ahora solamente pensemos en lo siguiente, hermano. Tú tienes fe en Dios y tienes tantos miedos que no vienen de Dios. O tal vez alguien te dijo que no podrías hacer tal cosa, hermano. Despreocúpate por lo que diga alguien más. Tú preocúpate por lo que Dios dice. Y si Dios te manda a hacer algo, Dios te va a dar la gracia para hacerlo, hermanos. O algunos dicen: es que yo no puedo hacer lo que hace tal persona. ¿Y quién te mandó a hacer lo que hace tal persona? Pregúntale al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y Dios te equipará a hacer lo que Dios te diga que Él haga, hermanos. Estaba leyendo esta semana sobre este tema de el temor y decía que afecta aún la salud, hermanos. El miedo afecta a todo el cuerpo. El miedo está ligado a la hipertensión, dolor de cabeza, estrés. Bueno, imagínate, si siempre tienes miedo, pues tienes que vivir estresado todo el día. ¿Cómo actuar? ¿Cómo vencerlo? La respuesta, hermanos, parecerá muy simple. Sin embargo, Jesucristo habló por parábolas. Jesucristo siempre dio respuestas muy profundas, envueltas de una manera muy simple, para lograr entenderlas. Entonces, punto número 1, hermanos, debes de saber que no hay duda que funciona porque es su palabra. Punto número 1, hermanos, reconoce su presencia. Regresamos a nuestro texto de lectura, Isaías 41:10, y espero que este versículo, hermanos, verdaderamente podamos comprenderlo en su totalidad. Y nos dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo.
en eso que tienes tu miedo, en eso que estás pensando esta mañana, el temor que tienes, hazte una pregunta: ¿por qué tengo miedo? ¿Cuál es la raíz del miedo que tengo? Ojo con esto, hermanos. Mientras más me enfoque en el miedo, no se va a hacer más pequeño. Mientras más me enfoque en mis miedos, ¿qué crees que va a pasar con mis miedos? Van a crecer. Ahora, en lo que más me enfoque yo, más va a influenciar mis decisiones. Si yo me enfoco más en mis temores van a crecer. Y si yo me enfoco más en Dios, voy a ver a Dios más grande. Te pregunto a ti, ¿en qué te enfocas más en tu semana? La respuesta es que debemos enfocarnos inmediatamente en el arma más poderosa que conozcas, que era y seguirá siendo la palabra de Dios, hermanos. Nuevamente, verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. Yo veo la Biblia, hermanos, como un ancla. De hecho, el libro de Hebreos más adelante dice que es el ancla de nuestra fe. Pero, hermanos, verdaderamente la Biblia para ti es un ancla. ¿Sabes cuándo sabes si un ancla funciona? En las tormentas. Y cuando la tormenta es más grande y sueltas el ancla y no se mueve el barco, y así debe ser nuestra vida. Hermanos, entre más fuerte sea la tempestad, debes de saber que tu ancla, hermano, tu fe en el Señor sí funciona, hermanos. Es un ancla. La Biblia dice: no temas, punto número 1, hermano. Solamente desglosemos el verso 10. Dios dice: no temas, hermano. Después nos dice: porque yo estoy contigo. El gran creador está contigo. El gran yo soy está contigo. El omnipresente, omnipotente, omnisciente y el eterno está contigo. Una cosa es que un hombre esté contigo, otra cosa es que Dios esté contigo. Y dice la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo. Pregunta: ¿crees en su palabra? ¿No te da descanso, hermano? No temas, porque yo estoy contigo. Punto número 3, después me dice: no desmayes. Entre más me enfoco en mis problemas, mis miedos más van a crecer y crecer y crecer y crecer hasta derrumbarme. Y lo que Dios nos dice en este texto es: mejor enfócate en mí, que tu mirada esté en mí y mi percepción, nuestra percepción de Dios también crezca, 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 crezca. ¿Qué es lo que está creciendo en nuestra mente, hermanos? ¿Dios o mis miedos? Lo que tú alimentes, así va a ser. Y tú dirás: no, pastor, es evidente que debe de crecer Dios en mi mente. No, hermano, si tú no lees la Biblia, si no oras, si no lo tienes en cuenta, hermano, lo único que van a crecer van a ser tus miedos. Número 1, Dios me dice: no temas. Número 2, me dice: porque yo estoy contigo. Número 3, me dice: no desmayes. Ahora, ¿por qué? Número 4, vamos: porque yo soy tu Dios. No solo es tu amigo, no solo es tu ayudador, no solo es tu proveedor. Dios dice: yo soy tu Dios. Punto número 5, que te esfuerzo. Hermanos, ¿quién nos dará las fuerzas necesarias? Un Dios que es todopoderoso. Esta semana puse un versículo que decía que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quién nos da esas fuerzas para seguir adelante siempre? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si sigues viendo el versículo 10, ahí en la pantalla, Isaías 41:10, y sobre todo en tu Biblia, nos dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo Dios promete ayudarnos, hermano? Siempre. ¿Quién lo prometió? Dios. Y hermanos, hablando de estar en la mano de Dios, dice la Biblia que nadie nos arrebatará de su mano. Quiero hacerte una pregunta, hermanos, muy personal para ti. ¿Crees en este versículo, hermano?
crees en ese versículo? Alguien ya aquí le puso amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿este versículo fue cierto hace 2000 años? ¿Este versículo ha cambiado hoy? ¿Este versículo, hermano, se caduca en la pandemia? Entonces, ¿sigue siendo el mismo Dios que hizo esa promesa hace más de 2000 años? Ahora, no digas, tal hermano que está conectado, no creo que cree en su promesa. Olvídate de otra persona que esté conectada, hermano. ¿Tú crees en la promesa de Dios? Porque significa que Dios será tu Dios, hermano. No debemos temer, Dios estará con nosotros. No debemos desmayar, Él me dará las fuerzas necesarias. Siempre me ayudará y siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pregunta, ¿esto es cierto para ti hoy? Bueno, una cosa es leer el versículo, pero otra es que experimentes, hermanos, la gracia que tiene ese texto y descansar tus temores en una promesa, hermanos. Y esta es muy buena esta mañana. Dios te la hizo. ¿Crees, hermano, que su promesa será lo suficientemente confiable para descansar en Él, incluso con el miedo que puedas tener ahorita? Entrégale ese miedo al Señor y pídele perdón, hermano, porque has tenido más fe en tus miedos que en este glorioso libro, hermanos. Porque si tan solo crees en Isaías 41:10, y vaya que te podría predicar de más de 200 versículos que dice no temas, pero solamente toma uno hoy, hermano, y créelo y descansa en Él. Esto es una batalla de fe. Ahora, hermano, si tú no crees, Dios no es afectado, hermano. Dios sigue siendo Dios. Pero ¿por qué no mejor descansar esta semana en este versículo? Yo desconozco tu vida, hermano, y desconozco tus temores, pero sí conozco las promesas de Dios y sé que esta basta y sobra para todos los miedos que puedas tener esta mañana. Tal vez alguien de los que esté escuchando este mensaje dirá, yo no soy cristiano, ¿esto aplica para mí? No, esto no aplica para ti. Tú debes aceptar primero a Cristo para entonces tener la bendición de este pasaje. Tal vez ya has rechazado a Cristo, has rechazado el Evangelio, su propósito, rechazaste a su Hijo, tal vez te han predicado y aún no has creído. Y si así es, deberías de tener mucho miedo. Porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si no tienes a Cristo, perecerás eternamente en el infierno. Sin embargo, no tienes por qué temer. Hoy todo puede cambiar. Hoy tú puedes arrepentirte y voltear tu mirada a Cristo y decirle, Cristo, sálvame. Solo tú puedes salvarme, y entonces Él te dará la gracia de ser su hijo, de ser escrito en el libro de la vida, de ir al cielo, y no solo eso, sino en esta vida experimentar todas sus promesas. Y de la que estoy predicando esta mañana, no temas, porque yo estoy contigo. Versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vayamos a Salmos capítulo 11, versículo 1. Salmos capítulo 11, versículo 1. Este es un salmo de David, hermanos, y hablaba de su refugio. Dice la Biblia en el verso 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Había un momento en la vida de David que tenía temor, que tenía miedo. Y él hace una pregunta, ¿cómo le dices a mi alma que escape al monte como si fuera un ave? Vivimos en un tiempo, hermanos, que nos invita, nos acorrala a tener miedo. Miedo al rechazo, miedo a lo que otros dirán, miedo a no poder pagar tus compromisos, miedo a cómo sacar adelante a tus hijos, miedo a la muerte, miedo a tus enemigos, miedo a la salud, miedo al futuro, miedo al diablo, miedo a que Dios no te escuche, miedo a no encontrar el amor, miedo al fracaso, a ser burlado, y podría continuar con la lista.
¿Cómo respondió David cuando le dijeron que escapara? Nuevamente, ve ahí Salmos 11:1. Fíjate cómo empieza este salmo. En Jehová he confiado. Dirás, qué respuesta tan sencilla. Pues así de sencillo puede cambiar tu vida, hermano, si verdaderamente tú confías completamente en tu Dios, hermano. Si tan solo tomamos ese texto de Isaías 41:10, hermano, será suficiente. Y no solo durante la pandemia, sino el resto de nuestra vida. En Jehová he confiado. Dios nos dé cristianos cimentados en Dios, en su palabra. ¿Qué hizo el salmista David? Verso 2, mira todo el salmo. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas, sus flechas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón. Versículo 4, Jehová está en su santo templo. Mano, ves que en sus miedos el salmista David reconocía: Jehová está en el trono. En otras palabras, mi Dios es soberano y mi Dios está en control, hermanos. ¿Será que el Dios que guardó a David nos podrá guardar a nosotros? No te quito toda duda, claro que Él puede, hermanos. David reconocía que Dios estaba por encima de todo y de todos. Versículo 5 dice: Jehová prueba al justo. Fíjate, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. David empieza a comprender: sabes, a mí quien me guarda es Dios, y a los malos Dios los va a destruir, hermanos. Lo que está diciendo el Salmo. Versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y ve cómo termina el Salmo en el verso 7: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermanos, qué salmo de aliento de este hombre David. Hermanos, pregunta: ¿crees que Dios deje de ser fiel, hermano? ¿Crees que Dios te pueda quedar mal? ¿Crees que exista alguien mayor que Dios? Terminamos con este siguiente salmo, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 46, versículo 1. Salmos capítulo 46, versículo 1. Nos dice la escritura. Fíjate cómo comienza, hermanos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso ya era suficientemente bueno, pero mira a continuación, hermanos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, hermanos, es nuestro amparo y Él está para pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, como Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en tribulaciones, por tanto, verso 2 dice: no temeremos, ojo, aunque la tierra sea removida. Aunque la tierra desaparezca, dice el salmista, yo seguiré confiando en Dios. Y Dios nos dé cristianos que aún en la tribulación, como Job, hermanos, todo lo que le había pasado y atribulado sobre atribulación, y él decía: aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Confianza en el Señor, hermanos. Con este contexto, y él dice: no temeremos. Fíjate, hermano, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Verso 3: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, probablemente el escenario más trágico de la Biblia está en el Salmo 46. Y dice el salmista: aunque todo eso pasare, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en tribulación, por tanto no temeremos. Y después de darnos un contexto terrible, hermanos, llegamos al verso 10 y 11 y mira cómo alumbran los últimos dos textos. Verso 10 dice: estad quietos y conoced. Hermano, ¿cuánto nos falta conocer quién es Él? Conocemos más nuestros miedos, hermanos, que el Dios de la Biblia. Y por eso dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y lo cierra el verso 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Hermanos, gloria a Dios por eso. Y lo cierra al decir: nuestro refugio. No tenemos una choza, es el Dios de Jacob, hermanos. Y por eso se cierra con Selah. Pausa y medita
en lo que acabas de leer. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, hermanos. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes que por eso el salmista nos decía con mucha honestidad: el día en que yo temo, yo en ti confío? El salmista no dice si algún día llegara, no, el día que yo temo. Él sabe que enfrenta temores, pero ese día que él teme, ese mismo día él confía en su Dios, hermanos. Lo que nos dice la Biblia. Es algo normal temer, pero no es normal que tú como hijo de Dios no creas en la promesa de Dios, hermano. Te repetí al menos 7 textos, hermanos, de más de 300 que nos dice Dios, hermano, no temas, porque yo estoy contigo. Y terminamos, solamente leamos nuevamente Isaías 41:10, hermano, y aquí terminamos. Pasemos más tiempo meditando en su palabra, hermanos, porque entre más medites en su palabra, más va a crecer nuestro conocimiento de Dios. Porque si más medito yo en mis miedos, más yo mismo voy a hacer que crezcan. Y dice Isaías 41:10, y quédate solo con este versículo este día, hermanos: no temas. Recuerda quién lo dijo Dios. ¿Por qué no vamos a temer? Porque yo estoy contigo, porque Dios está con nosotros. No desmayes, porque yo te voy a dar las fuerzas que necesitas. Siempre te ayudaré. Eso implica hoy, mañana y pasado mañana y hasta el día de tu muerte, hermano. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No te digo que no tienes razones para temer. Te digo que tienes razones para vencer tus temores, hermano. Y no te tengo que dar muchos. Con Isaías 41:10 basta y sobra, porque es Dios que no miente, quien nos lo prometió. Descansemos en sus promesas, hermanos, en este mundo tan incierto. En este mundo, hermanos, que tiene escrito en la frente la palabra cambio. Pero nuestra fe no está en este mundo, ni en lo que sale en las noticias. Nuestra fe está en nuestro Dios, hermanos, ojo, que es inmutable. Es imposible que Él cambie. Si mañana corres a Isaías 41:10, ahí lo vas a seguir encontrando. Y podemos basar nuestra fe y nuestra confianza. Y el día que tengamos temores, ir a este versículo y por su gracia y con nuestra fe en ese pasaje, hermanos, poder vencerlos. ¿Tienes algún miedo que te ha acongojado esta semana? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar, hermano, mientras el piano comienza a tocar? ¿Y por qué no llevárselo a Dios en oración? Nuevamente, hermano, no estoy tratando de decirte que no tengas temores. No, hermano, yo sé que los tienes, todos los tenemos. Mismo salmista dice: el día que yo tema, yo en ti confío. Lo único malo, hermanos, al temer es que no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nuestra propia prudencia y no lo estamos reconociendo. Y por eso nos abatimos, por eso andamos enlutados, por eso estamos acongojados, tristes. Oh, Dios nos dé cristianos, hermanos, que en su angustia se pregunten: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y que ellos mismos se respondan: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, solamente un texto para que medites en esta semana: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Tenemos más de una razón para temer, pero con una promesa me basta para vencer mis temores. Él está contigo, mi hermano. Y dirás: no merezco su presencia. Bienvenido al club, hermanos. Nadie la merece. Por eso es por gracia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, mi hermano, porque yo soy tu Dios. No solo es tu amigo, Él es tu Dios, hermano. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ayude a vencer nuestros temores. Y solo hay una manera de hacerlo: confiando plenamente en su palabra y en el Señor. Si alguien que está viendo este mensaje, aún tú no eres cristiano, por curiosidad te metiste este mensaje, quiero decirte que Dios te ama. Te amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito a morir en una cruz, llevar los látigos que tú y yo merecíamos. Cargó en Él todos nuestros pecados, se humilló y fue a la cruz. Lo hizo para perdonarnos. Y si el día de hoy tú te arrepientes de tus pecados y le dices: Señor,
Pongo mi confianza solamente en ti. Reconozco que tú eres el único camino. Pones tu mirada en Él, hermano. Tú podrás ser su hijo y experimentar esta promesa en tu vida también. Dios nos dé la gracia, hermanos, para escribir este texto en nuestro corazón. No temas, porque yo estoy contigo. Padre, gracias te damos por tu palabra.